Voy a grabar, estoy grabando. Estábamos hablando Creo, acerca de los tipos de texto que empleamos creo que, o durante... sea, Sí, perdón, tenían para que que ser estábamos como, repasando, Brenda, para que quede en la grabación y que todos puedan tener también esta información. Decíamos que los textos expositivo-explicativos son los que vimos en primer trimestre, segundo trimestre noticias y tercer trimestre crónicas. Son los tipos de texto que vimos en segundo año, ¿sí? Ahora Brenda está por enunciar las características de los textos expositivo-explicativos, que son los que vimos durante el primer año y repasamos en segundo en el primer trimestre. Bien, Brenda, contanos. o sea, los textos expositivos y explicativos tienen que ser claros y sencillos para que una persona que no entienda del tema pueda entenderlo. Bien, son aquellos textos, decimos, que tienen por objetivo explicar o exponer un tema determinado a lectores no especializados en la materia, a lectores no especializados, y lo hace de forma, como decía Brenda, clara, simple, comprensible, para que ese lector que no es especializado en la disciplina, por ejemplo, es un tema de biología, pero los receptores no son especialistas en medicina, o en biología, o en botánica, ¿se entiende? Son temas complejos, pero que están adaptados para que todos los lectores los puedan comprender. ¿Sí? Esos son los textos expositivos explicativos. Tienen características. Una de esas características es que son textos objetivos. ¿Qué quiere decir que un texto sea objetivo? Espero que estén chicos anotando estas cosas, porque yo veo solamente a Brenda, Evelyn y Lautaro. Me gustaría que enciendan sus cámaras. Esas no son estrategias, se llaman recursos. Los escucho. ¿Qué quiere decir que un texto sea objetivo? Que te hablo de un tema y que vos podés entender ese tema. Ay. Sí, lo que ocurre en Mendoza es que todos tienen un problema. Tengo una sola alumna que no tiene problemas, el resto tiene todos problemas. Fría se está acomodando hace 20 minutos. Otro alumno no puede por ahora, el otro, o sea, nadie puede. Yo no comprendo estas estadísticas de que ningún alumno pueda encender la cámara. Pero bueno, ustedes están eligiendo. Bien, ¿qué significa que un texto sea objetivo? ¿Qué significa? Estoy esperándolos, ¿eh? Bien, acá el compañero dice... estoy escribiéndole a Claudia, comentándole el tema de las cámaras. El compañero pone sería información que que muestra información en la que no se oponen intervenciones como por ejemplo opiniones o sentimientos. Sí, tratemos de construir informaciones certeras, ¿no? Me parece, creo que... Bien. Y es como el compañero está diciendo, a grandes rasgos, que sea algo objetivo significa que no admite una discusión. ¿Por qué? Porque objetivo
segundo año, remite al objeto, ¿sí? Objetivamente, este celular, a pesar de que ustedes no llegan a ver por la cámara porque hay mucha luz, objetivamente es un celular rectangular de puntas redondeadas, color rosado. Nadie va a decir que esta funda es negra, ¿se entiende? Objetivamente esto es un celular rectangular, de puntas redondeadas, de funda rosada y lisa. Eso es una descripción objetiva. Ahora, subjetivamente puedo decir que esta funda es mejor que otra o peor que otra, ¿se entiende? Eso es una opinión personal. Las cosas objetivas son aquellas que no admiten una discusión. ¿Por qué? Porque son las que se desprenden del objeto, objetivo, se remiten al objeto. Sin embargo, subjetivo, se remiten ¿a quién? Si objetivo es del objeto, subjetivo, ¿de quién será? Objetivos del objeto, subjetivo. ¿Y qué sería lo contrario? Del sujeto. Bien, lo contrario no me explica. El sujeto, objetivo, objeto, subjetivo, sujeto. Entonces, objetivamente, yo no puedo decir cosas que tengan que ver con mi opinión, con mi valoración, con mi juicio de valor. ¿Se entiende? Los textos expositivos explicativos son objetivos. Se remiten al objeto. No me dicen si las células eucariotas o procariotas son lindas, son feas. No opina nada. Simplemente las explica, las expone. Sin embargo, los textos subjetivos hablan del sujeto, desde el punto de vista del sujeto, y ponen opiniones, puntos de vista, valoraciones, juicios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Estos textos expositivos explicativos, entonces, tienen como objetivo exponer un tema hacia un lector no especializado, al que van a exponer información de forma clara, sencilla, comprensible para que la pueda comprender, usa vocabulario objetivo y técnico. ¿Qué quiere decir que use vocabulario técnico? Chicos, por favor, pongan la cámara en la cara, por favor. El vocabulario técnico. Vocabulario técnico significa que es aquel tipo de términos que están asociados a esa disciplina. Por ejemplo, yo no puedo decir que las plantas fabrican un alimento que es un cosito que hacen adentro. No, tengo que hablar de clorofila, tengo que hablar de fotosíntesis, tengo que hablar de palabras técnicas. Esas palabras técnicas propias de una disciplina, que unas son para la educación, otras son para la lingüística, otras son para la biología, otras para la botánica, se llaman vocabulario técnico, ¿sí? Estos textos tienen vocabulario técnico y objetivo. Yo no veo a nadie tomando apuntes de las dos personas que encendieron la cámara. Tienen que estar anotándolas, son las características propias del texto expositivo explicativo que vimos en el primer trimestre. Tiene recursos este tipo de texto, porque si quiere ser claro, si quiere ser simple, si quiere ser comprensible, si quiere que el lector no especializado comprenda la información, tiene que usar recursos. Esos recursos son definiciones,
ejemplificaciones, comparaciones, caracterizaciones, clasificaciones. Entonces dijimos definiciones, ejemplificaciones, comparaciones, clasificaciones, caracterizaciones. Estos son los recursos empleados por los textos expositivos explicativos. Este es el repaso que hicimos en relación a los textos expositivos explicativos durante el primer trimestre. ¿En qué lugares se encontraron estos textos? Se encuentran, estos textos, este tipo de textos expositivos explicativos. ¿Se encuentran, por ejemplo, en revistas de Chimentos? ¿En qué lugar se publican estos textos? Los escucho. ¿Y dónde se encuentran estos textos? En páginas de internet, en revistas. Bueno, en páginas de internet hay de todo. Este tipo de textos en particular. En cualquier revista, no, una revista de Chimentos no se encuentran estos textos. ¿En qué tipo de revistas? Hay un tipo de revistas donde se escriben estos textos expositivos explicativos. Profe, pueden ser revistas científicas que no me Bien, acuerdo revistas de divulgación científica, perfecto, Valentina. Bien. En enciclopedias. Ustedes tienen que anotar todo esto, ¿eh? En manuales escolares. Este tipo de textos están en manuales escolares. En enciclopedias. Hasta el perro se ve. ¿Notaron? Lugar donde se encuentran estos textos, manuales, revistas de divulgación científica, enciclopedias. Esos son los lugares donde circulan estos textos. Bien. Podríamos reconocerlos porque son las típicas entradas de enciclopedia. Por ejemplo, ¿qué son las arañas? Y ahí tenemos una definición con vocabulario técnico, claro, simple, comprensible, para todo tipo de lector, con vocabulario técnico, pero también con definiciones, con reformulaciones. ¿Qué son las reformulaciones? Reformular, volver a decir algo que no se puede comprender porque es muy difícil o porque está muy, de pronto, es muy técnico, entonces lo tengo que volver a expresar con otras palabras para que el lector de vuelta lo comprenda, lo entienda, lo reciba satisfactoriamente. ¿Se pudo acomodar, Frida, ya pasados 20 minutos de la clase? Que se estaba acomodando y no prendía la cámara, ¿ya se pudo acomodar? Exacto, Luques. Reformular es volver a decir algo, pero de distinta forma. Porque a veces el vocabulario que se tiene, a veces es muy complejo lo que hay para decir. Y entonces tienen que volver a ser expresado en términos más simples
para que se pueda comprender. Eso es reformular. Volver a formular, volver a decir algo. Bien, este es el tipo de texto que vimos en primer trimestre para reponer todo lo que vimos en el año anterior, en primer año en prácticas del lenguaje. En el segundo trimestre vimos otro tipo de textos. Son las Noticias. noticias. Las noticias son textos periodísticos breves, textos periodísticos breves que exponen sucesos de la actualidad. Son en la mayoría de los casos producciones cortas y tienen una característica fundamental. La información de la noticia se explicita, se enuncia con un sistema de pirámide invertida. Esto quiere decir, la información más importante está al comienzo y la menos importante al final. Una pirámide, un triángulo tiene esta estructura, la base está aquí abajo y la parte de arriba está justamente la cima. La pirámide invertida es un triángulo, a ver si me sale hacerlo, no me sale, un triángulo, digamos, la base, está la parte más importante de arriba y el embudo se va cerrando hacia abajo. Pirámide invertida significa triángulo invertido, lo más grande, lo más importante arriba y lo menos importante hacia abajo, ¿se entiende? Esa es la estructura de la información en la noticia. Todas las noticias tienen una figura de información en pirámide invertida. Lo más importante arriba. ¿Qué es lo más importante? Bueno, todo lo que acontece en el primer párrafo, donde tienen que estar, o suelen estar, las respuestas a las 6 preguntas básicas de una noticia. Toda noticia responde 6 preguntas básicas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quiénes le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Vuelvo a decir las preguntas básicas, las 6 preguntas básicas que responden las noticias. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quiénes le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Las W question, las preguntas W. Porque en inglés son what, why, where. ¿Estamos hasta aquí? Noticias son textos breves sobre sucesos de la actualidad, ¿sí? Que tienen un sistema de pirámide invertida, donde se responden las preguntas básicas, generalmente en un primer párrafo. Tienen partes las noticias. Tienen el titular, que es el título, se escribe en una fuente más grande, tiene que ser identificado fácilmente a través de la fuente que es más importante en tamaño. Arriba del título hay una parte de la noticia que puede estar o no, es una aclaración, se llama volanta, arriba del título con letras chiquititas. Debajo del título hay una aclaración sobre el título llamada copete o bajada.
Y después tenemos secciones como el cuerpo de la noticia, que es todo el texto, digamos. Imágenes o fotos. Y debajo de estas imágenes o fotos tenemos los epígrafes o aclaraciones de las fotos. ¿Estamos? ¿Todos hicieron apuntes hasta el momento del texto periodístico noticia? Evelyn y Avisaga las vi hacer apuntes. Perfecto. Sí, profe. Bueno, el último tipo de texto que nosotros vimos en el tercer trimestre son crónicas. Son las crónicas. Las crónicas también son textos periodísticos, al igual que las noticias, pero tienen una particularidad, algo que las hace ser diferentes a las noticias. A pesar de que ambas son textos periodísticos, ambas relatan cuestiones de la actualidad, ¿sí? No podemos hablar de se cayó un meteorito hace 3 años, no, eso no es una noticia, no es una, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque no me remite a ninguna cuestión actual. Las noticias me remiten a novedades. Pero las crónicas, a pesar de que también son textos periodísticos, tienen una particularidad, algo que las hace distintivas. Y es que son más extensas que las noticias, están más completas a nivel detalle, aportan más detalles, más información, desarrollan más el tema. Y el origen de la palabra crónicas viene de la palabra griega chronos, es chronos, C-H-R-O-N-O-S, te vuelvo a decir, C-H-R-O-N-O-S, chronos, cronos, ¿sí? Por eso viene crónica, y esto se deriva del término griego porque las crónicas relatan una secuencia de sucesos cronológicamente. Por ejemplo, va a contar un secuestro y en vez de usar el sistema de pirámide invertida como las noticias, la crónica va a ir relatando día a día, paso a paso de ese secuestro, ¿se entiende? Porque justamente vieron la palabra cronología cuando decimos la vida de una persona. Contame la cronología de los hechos. ¿Y qué te empieza a contar? ¿Lo último? No, ¿qué te cuenta primero? Lo que sucedió antes. Y después se va desarrollando. ¿Vieron la línea cronológica, la cronología de algo? ¿De qué me habla? De sucesos que se van desarrollando en el tiempo. Bueno, las crónicas tienen esa estructura. Comienzan desde el principio y van desarrollando un acontecimiento en el tiempo. Eso es una crónica. Relata, expone la cronología de los hechos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia con una noticia. Entonces, es más extensa, aporta mayor nivel de detalle, mucha mayor cantidad de información y estos hechos están expuestos en forma cronológica a medida que fueron sucediendo. Leímos crónicas, por ejemplo, de sucesos como secuestros, como robos, donde se puede reponer muy bien todo el factor tiempo. Un día desapareció, al otro día pidieron rescate, al otro día hicieron un allanamiento, al otro día, ¿sí?
Bueno, vamos a cerrar esta sección de la clase y vamos a conectarnos nuevamente para continuar con nuestro repaso. ¿Sí? Conéctense nuevamente, por favor, ¿eh?